Minuto 60 nos acompaña Diego Gil, él es el presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Huérfanas, a propósito de una intervención que se realizó el día de ayer en el Congreso en torno a las discusiones de la reforma a la salud y una información preocupante sobre el panorama de los pacientes de enfermedades huérfanas en Colombia. Diego, buenos días, bienvenido a Minuto 60. Días, Camilo, un gusto y gracias por la invitación. Bueno, Diego, comencemos por lo más importante. ¿Cuáles son estas cifras de mortalidad que están dejando las enfermedades huérfanas en el país y de pacientes que están esperando tratamientos? Bueno, Camilo, nosotros desde FECOER venimos desde hace varios años denunciando las barreras de acceso que tienen los pacientes y las familias. Ahorita hicimos un ejercicio reciente con base en datos del Sistema Integrado de la Información de la Protección Social, el CISPRO, que es manejado por el Ministerio de Salud. Y las cifras son reveladoras y muy preocupantes en relación con los fallecimientos de pacientes con estas condiciones. Encontramos que haciendo un cálculo de los fallecimientos totales en el periodo de enero-agosto de 2025, 1.501 pacientes de enfermedades raras han fallecido en total. Cuando uno compara estas cifras, incluso ve los totales de pacientes fallecidos mes a mes durante 2025 y lo compara con el promedio de los últimos 7 años del periodo 2018-2024, es muy preocupante la situación. Prácticamente en 7 de los 8 meses de 2025 se supera ese promedio de ese periodo de 7 años, con un agravante adicional, Camilo, y es el hecho de que en el mes de agosto, de esos 1.501 que acabé de mencionar, hay 239 fallecidos. Agosto de 2025, estamos hablando del pico más alto en una década. Esto es una situación muy preocupante. Sabemos históricamente que son enfermedades que son graves, que son crónicamente debilitantes y amenazan la vida, pero también tenemos muy claro, y lo demuestra la evidencia clínica, que cuando los pacientes tienen adherencia a sus tratamientos se logran sostener, logran estar estables, y unos picos tan exagerados como los que vemos en la gráfica que presentamos ayer en la Comisión Séptima del Senado solamente se explican por situaciones de barrera de acceso a tratamiento, no responden al comportamiento natural de estas enfermedades, sobre todo cuando hay adherencia a tratamientos. Entonces es un panorama bastante preocupante y es algo que tiene que generar indignación colectiva en el país. Claro, usted nos está comentando que básicamente, por ejemplo, en agosto murieron diariamente 8 pacientes, según estas cifras. Aproximadamente en promedio. Es algo terrible, es devastador. Estamos hablando de 239 familias que pierden a sus seres queridos y muy probablemente por falta de acceso a tratamientos en medio de esta crisis que hemos venido alertando que se solucione de manera inmediata. Aquí quiero ahondar en el tema de la adherencia al tratamiento y lo que se ha venido o lo que se conoce en torno a los pacientes de enfermedades huérfanas es que justamente no existe un tratamiento a veces tan oportuno para curarlos, pero sí son tratamientos que en algunos casos, como en el cáncer, permiten, digamos, como contener esa enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de las adherencias? Por ejemplo, conocíamos de pacientes que del síndrome de Morquio, por ejemplo, no están recibiendo los medicamentos y están pasando 4 meses sin estos medicamentos, que además son costosos. ¿Qué pasa en el sistema de un paciente que no recibe los medicamentos constantemente? Camilo, es nefasto cuando un paciente de una enfermedad como estas suspende un tratamiento, no importa si es un solo día, se generan daños que son irreversibles, irreparables en su condición de salud. Puede que retome o reinicie el tratamiento luego de haberlo suspendido, luego de varios días reiniciar el tratamiento, pero tenemos casos de pacientes que luego no responden de la misma forma que venían respondiendo al tratamiento, ¿sí? Es decir, solamente el hecho de suspender ya implica un daño, ¿sí? Una pérdida de oportunidad, una amenaza a la vida de estos pacientes. Es algo muy grave. Y estamos viendo casos no solamente de días, Camilo, sino estamos viendo casos de pacientes que tienen incluso más de 6 meses sin adherencia a tratamiento. Es algo que es terrible y no puede suceder con ningún paciente en Colombia. Entonces es una situación bastante grave, los daños realmente son irreparables. Adicional a eso, no solamente la amenaza para la vida del paciente, sino también el impacto
para todo su grupo familiar, para su red de cuidadores, personas que están dedicados en muchos de los casos 100% a ese cuidado de ese ser querido, tienen un impacto social, tienen un impacto de gasto de bolsillo, tienen que incurrir en gastos que recurrentemente o digamos en muchas ocasiones no tenían que incurrir. Vemos familias que están desesperadas intentando buscar recursos para poder cubrir lo que el sistema no les está permitiendo acceder. Entonces es bastante preocupante ese efecto de la falta de adherencia. Claro, y usted habla del tema del gasto en bolsillo, pero para los casos en donde el medicamento es asequible, pero sabemos que hay medicamentos que valen millones, ¿no? ¿Cuál es el medicamento más costoso que usted tiene ahí en? Bueno, indiscutiblemente estamos hablando que no todos, pero sí muchos de los tratamientos para este tipo de condiciones son tratamientos de alto costo. Y uno de los avances que ha tenido el sistema de salud, y hay que reconocerlo, en nuestro país es que ha habido acceso a tratamientos innovadores, que incluso Colombia ha venido haciendo un trabajo que es reconocido a nivel internacional, protegiendo la economía de las familias. Pero hay medicamentos, enfermedades como la atrofia muscular espinal es uno de ellos, tiene uno de los tratamientos más costosos y en Colombia muchos de los pacientes logran acceder a través del sistema, digamos, sin gastos para su bolsillo, esos tratamientos que son bastante difíciles en muchos países para poder tener acceso por parte de las familias. Entonces, aquí estoy dando un ejemplo, pero pueden ser muchas condiciones de salud en donde se ha logrado garantizar ese acceso y lamentablemente hoy se está poniendo barreras para que eso se dé amenazando la vida de estos pacientes y generando un impacto muy negativo en las familias. Sí, hace aproximadamente unos 3 meses hablábamos de el desfase que tienen en este momento los presupuestos máximos en el país que presentaba el Observatorio de Así Vamos en Salud. Los pacientes de enfermedades huérfanas están cubiertos, digámoslo, en su totalidad, los tratamientos a través de la UPC o, digamos, hay un problema entre el modelo de afiliación a través de la CP para cubrir los gastos de los pacientes de enfermedades huérfanas. Sí, es importante tener claro que los tratamientos en pacientes con este tipo de condiciones son financiados tanto con la bolsa de recursos de UPC como con la de presupuestos máximos. No es exclusivamente la de presupuestos máximos la que lo financia. Mucho de lo que estaba en presupuestos máximos hace algunos años para pacientes con enfermedades raras migró a ser financiado con recursos de la UPC, ¿sí? Por eso es importante garantizar la suficiencia de esa bolsa. Eso es algo que también hemos venido advirtiendo incluso en la mesa, las mesas que se establecieron por orden de la Corte Constitucional, ¿sí? De otro lado, los presupuestos máximos, un déficit de recursos, estamos hablando de alrededor de 2.5 billones de pesos que no se están cubriendo esos presupuestos máximos y buena parte de esa bolsa de recursos que si bien no es muy grande, financia lo que tiene que ver con pacientes con enfermedades raras. Indiscutiblemente la falta de garantía en la disponibilidad de esos recursos y que fluyan, digamos, de manera correcta a través del sistema está generando un impacto porque muchas de las barreras se dan es por esa falta de financiamiento adecuado para poder proveer esos medicamentos y tecnologías que necesitan los pacientes. Entonces, indiscutiblemente, el desfinanciamiento que está viviendo el sistema está generando un impacto negativo y seguramente eso se está materializando en esas cifras que hablamos hace un rato, en todos esos fallecimientos y esas muertes que son con toda seguridad muchas de ellas evitables si se genera una financiación adecuada del sistema de salud para todos los pacientes. Diego, por ejemplo, para el caso particular mío y de algunos miembros de mi familia, hemos sido pacientes que hemos decidido migrar hacia el aseguramiento, digámoslo, complementario, planes de medicina prepagada, planes complementarios. ¿Los pacientes de enfermedades huérfanas tienen posibilidades de acceder a este tipo de tratamientos o por su condición, digamos, tienen además de eso las barreras para estos seguros adicionales de salud? Tienen todas las barreras, eso no es una posibilidad, Camilo, por muchas razones, ¿sí? Y una de las principales es el hecho de que planes de este tipo no van a aceptar pacientes con condiciones preexistentes, ¿sí? Muchos han intentado hacerlo, pero no, digamos que no es factible, no es viable en ese sentido, ¿sí? De otro lado, la gran mayoría de las familias no tienen la posibilidad económica de cubrir este tipo de pólizas, ¿sí? Entonces, la afectación que se está generando en esta población al no proveer a través de los recursos con los que se financia el PBS, lo que necesitan los pacientes es un riesgo muy alto porque muchos no tienen esa posibilidad, como la que mencionas, de acudir a la compra de estas pólizas, ¿sí? Porque aún teniendo los recursos, que eso no es en la gran mayoría de los casos, aún teniendo los recursos, algunas de las familias no pueden acceder por el tema de las preexistencias. Es casi que imposible.
Diego, usted nos hablaba de 1.501 pacientes en Colombia fallecidos, infortunadamente en el 2025. ¿Cuántas personas en Colombia tienen enfermedades huérfanas y que están, digámoslo, en medio de este problema financiero y de, digámoslo, del sistema de salud? Bueno, es importante advertir que con cierre a agosto de 2025 habían ya alrededor de 100.000 pacientes registrados en el CISPRO con este tipo de condiciones. Entonces, ahí vale la pena hacer una aclaración, Camilo, y es que esto no quiere decir que sean 100.000 pacientes los que tienen estas condiciones en el país, ¿no? Tenemos un enorme subregistro. Se estima que en Colombia pueden haber alrededor de 2,5 millones de personas que viven con enfermedades raras, ¿sí? Porque a pesar de ser infrecuentes, también tienen una presencia importante en una gran proporción de la población. Entonces, tenemos muchas personas por identificar, pero oficialmente en el registro a corte de agosto de 2025 tenemos alrededor de 100.000 pacientes, un poco más. Si usted habla del subregistro, porque entiendo que además de las complicaciones que tienen para el acceso a los medicamentos, un paciente de enfermedades huérfanas puede durar 5 o 10 años hasta que sea diagnosticado como enfermedad huérfana, ¿no? Eso es uno también de los problemas, que no hay, digamos, como un protocolo de identificación de la enfermedad y el diagnóstico se demora. Correcto. Yo creo que uno de los grandes desafíos, Camilo, que tenemos en este tipo de enfermedades es esa odisea diagnóstica. Sí, ya lo has mencionado. En el mejor de los casos se pueden demorar 2 a 5 años en acceder a un diagnóstico confirmatorio, a un diagnóstico acertado, pero tenemos casos de pacientes de 10, 15 años esperando obtener un diagnóstico, navegando esa ruta muy compleja. Incluso algunas veces son diagnosticados de forma errónea, son sometidos a procedimientos quirúrgicos inadecuados o incorrectos por errores en el diagnóstico. Entonces es muy difícil. Incluso fallecen sin obtener un diagnóstico, Camilo. Eso es algo muy preocupante. Los que llegan a obtener un diagnóstico confirmatorio luego se enfrentan a la limitación terapéutica. A nivel mundial han sido identificadas alrededor de 9.600 enfermedades raras, pero entre el 5 y el 10% nomás tienen oferta terapéutica, es decir, más del 90% de estas enfermedades están completamente desatendidas. De ahí la importancia de promover la investigación y desarrollo de terapias para estas condiciones. Específicamente en el panorama colombiano tenemos identificadas 2.236 enfermedades raras, y de esas 2.236, aproximadamente el 25% tienen oferta terapéutica, es decir, un medicamento o tecnología para poderlas tratar. Entonces, cuando hay la opción, hay que tratar de garantizar que los pacientes puedan acceder de manera oportuna, de manera adecuada y sin generar impacto en su bolsillo, impacto financiero negativo en su bolsillo. Esa es la idea. Pues Diego, muchas gracias por su tiempo con Minutos 60. Un buen día. Muchas gracias a ti, Camilo.